El Bitcoin ha revivido en junio, aunque le ha costado. Salvo debacle este viernes, la mayor criptomoneda del mundo cerrará el mes con un repunte cercano al 13%, uno de los mejores datos de lo que va de año tras una caída del 6% en mayo. No obstante, la remontada se ha concentrado en la segunda parte del mes. Y es que la primera quincena de junio, el Bitcoin llegó a perder casi un 10% debido a las demandas de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, por sus siglas en inglés, contra Binance y Coinbase, las cuales borraron por completo el optimismo del mercado. Todo esto y más en Crypto Invest Pro, el canal perfecto para mantenerte actualizado sobre las últimas noticias de inversión en criptomonedas y el fascinante mundo del mercado financiero. Justo en el Ecuador de junio, BlackRock, la mayor gestora del mundo, presentó una solicitud ante el regulador estadounidense para crear a Shares Bitcoin Trust, un fondo cotizado, ETF, por sus siglas en inglés, de Bitcoin al contado. La noticia cogió a propios y extraños por sorpresa e impulsó un renovado interés en las criptomonedas, especialmente por parte de los inversores institucionales. Y el Bitcoin, en este ambiente, revivió. En las siguientes jornadas, el Bitcoin pasó de los $24,797,17 alcanzados justo el 15 de junio, el peor dato de la cripto, desde antes del colapso de Silicon Valley Bank, SVB, a marcar nuevos máximos anuales al subir hasta los $31,389,54 hace justo una semana. En apenas una semana, el BTC se disparó por encima del 26%. Esta subida se ha moderado en los últimos días, aunque ha conseguido consolidar los $30,000. Dominio con mano de hierro. El efecto de BlackRock y la ofensiva de la SEC sobre las criptobolsas y numerosas altcoins también ha tenido un efecto colateral para el Bitcoin, pesa más que nunca. Dicho de otra forma, la tasa de dominio de Bitcoin escaló abruptamente hasta el 58% en las últimas sesiones como consecuencia de la fuerte apuesta del mercado por la criptomoneda reina y la poca confianza mostrada en el resto de activos digitales alternativos. Este nivel fue el más alto desde abril de 2021, cuando la criptomoneda reina cotizaba entre los $50,000 y los $60,000. La tasa de dominio del Bitcoin es la relación entre la capitalización de mercado de la criptomoneda reina y la capitalización de todo el mercado de criptodivisas. También se conoce a este indicador como ratio de dominancia de Bitcoin e índice de dominancia de Bitcoin. Una mayor tasa de dominio suele indicar un rendimiento superior al resto del mercado, mientras que cuando se reduce se extrapola que los inversores prefieren inversiones más arriesgadas que el llamado oro digital. Según un informe de la firma de análisis blockchain Coinmetrics, el dominio de BTC se comenzó a reducir en la primavera de 2021 a medida que los operadores apostaban por altcoins de menor capitalización, pero nunca cayó por debajo del 40% del mercado total. Sin embargo, la acción de la SEC sobre tokens, como Ripple, XRP o Cardano, ADA, ha tenido un efecto positivo en la criptomoneda reina. En estos momentos, la capitalización de mercado de BTC ronda los $590,000 millones, 25,000 millones más que la del resto del mercado en su conjunto. Si se excluyen stablecoins, como Tether, USDT, con un market cap de más de $80,000 millones, o USD Coin, USDC, con más casi $30,000 millones de capitalización bursátil, esta diferencia escala hasta los $130,000 millones. Otro punto de comparación que aporta Coinmetrics es su índice CMBI 10, cuyos componentes son los 10 mayores criptoactivos del mercado definidos por su capitalización bursátil prevista a 10 años. En estos momentos, la ponderación de Bitcoin se encuentra por encima del 60%, máximos de los últimos 2 años. Bitcoin y tecnológicas ahogan a las altcoins. Para Craig Erlum, analista senior de mercados de Oanda, los últimos movimientos del mercado demuestran que las demandas contra Binance y Coinbase no se han olvidado, aunque han pasado a un segundo plano y se han visto superadas por un flujo de noticias mucho más prometedor. Parece que la criptomoneda vuelve a tener un buen impulso y la comunidad puede estar preguntándose si este podría ser el tipo de desarrollo que haga que el entusiasmo por las criptomonedas vuelva a aumentar. Obviamente, ha sido un año fantástico para el Bitcoin hasta el momento, pero la venta masiva desde mediados de abril fue otro recordatorio de que no viene sin grandes contratiempos, añade este experto. Ben Ladler, estratega de mercados globales de eToro,
no difiere mucho y señala que el nombramiento de ADA o Solana, Sol, como valores por parte de la SEC abrió una brecha en el rendimiento de las altcoins, y los inversores huyeron hacia el refugio seguro que es el Bitcoin en medio de esta tormenta. De igual modo, y en contra de lo que diría la intuición, la acción de la SEC abrió la puerta a una mayor participación institucional, que vio la oportunidad de comprar Bitcoin con un importante descuento. Paralelamente, el repunte de las tecnológicas impulsado por los valores relacionados con la inteligencia artificial, IA, absorbió el oxígeno de toda clase de activos que buscaban crecimiento, riesgo o exposición a la tecnología. La capitalización bursátil de $1 billón de Nvidia rivaliza con la de todas las criptomonedas, subraya Ladler. Con una capitalización de mercado de $1 billón, la criptomoneda es, con diferencia, la clase de activos más pequeña del mundo, pero ha liderado todo este año. La correlación con las acciones tecnológicas se ha desplomado recientemente, lo que hace que las últimas ganancias sean exclusivamente criptográficas. Esto es positivo después del invierno de 2022 y antes del próximo halving del Bitcoin y de la futura claridad regulatoria, incluida la implementación de MiCA en la UE, explica este analista. Estos razonamientos quedan puestos de manifiesto por los datos. Según Coinmetrics, si observamos una cesta más amplia de activos digitales, podemos ver que la rentabilidad de más del 80% de BTC en lo que va de año está superando a la mayoría de los demás activos digitales de cierto calado. Entre aquellos, tokens, relevantes con una capitalización de mercado de al menos $1.000 millones, solo Bitcoin Cash, BCH, Aptos, APT o BAPT Bitcoin, WBTC, superan a la criptomoneda reina. ¿Y el Ethereum? Ethereum, ETH, la mayor de las altcoins, continúa siguiendo de cerca al BTC y conserva el apoyo de las instituciones financieras, pero ha luchado para aguantar el ritmo de la criptomoneda reina en las últimas semanas a pesar de haber ganado más de un 50% este 2023. Si comparamos el rendimiento de ETH frente a BTC en relación con sus precios, tras alcanzar un máximo de 0,087 en diciembre de 2021, el par ETH/BTC está en 0,061, el nivel más bajo desde el verano pasado. Dicho de otro modo, con un Bitcoin se obtienen actualmente unos 16 ETH. Con todo, Coinmetrics subraya que, pese a esta diferencia, Ethereum sigue siendo más fuerte frente a Bitcoin de lo que era en 2020. Asimismo, destacan que, mientras que BTC podría estar actualmente beneficiándose más de los vientos de cola de una esperanzadora aprobación de ETF al contado, es posible que esto abra la puerta a un fondo cotizado de ETH al contado que dispare a la mayor altcoin del mercado. Los expertos de Coinmetrics creen que la ciclicidad y el abrupto potencial de rentabilidad de Bitcoin, si bien no ofrece garantías para el futuro, ahora muestra el optimismo del mercado con la mayor criptomoneda del mundo. Únete a nuestra comunidad de entusiastas de las criptomonedas. Suscríbete a CryptoInvest Pro y no te pierdas ni una sola actualización. Te garantizamos contenido fresco, contenido relevante y contenido que te ayudará a maximizar tus oportunidades de inversión en este emocionante nuevo mundo financiero. Prepárate para descubrir las gemas ocultas, desentrañar los misterios y conquistar los mercados de criptomonedas. Juntos, daremos forma al futuro financiero. Suscríbete ahora y únete a nuestro viaje hacia el éxito en CryptoInvest Pro.